Retomamos nuestra conversación con el viceintendente Javier Preto. Javier, te voy a hacer una pregunta en calidad de expresidente del PRO. Después vos, si querés, podés respondérmela o no. Pero recientemente se firmó un documento por presidentes de 20 provincias, del PRO de 20 provincias, apoyando la candidatura de Mauricio Macri. Vos has presidido durante mucho tiempo el PRO en Córdoba. Te acompañan todavía muchos dirigentes que tienen peso territorial en la capital, que siguen con sus fichas afiliatorias vigentes en el PRO. ¿Qué pensás de este proceso que encara el PRO y del rol de Mauricio Macri dentro de ese proceso? Bueno, el proceso que encara es una renovación de autoridades a futuro. Parecería que es natural que sea presidente, el expresidente Macri, digamos, ¿no? Fue el creador del espacio, el creador del partido político, y parece natural que así sea. Me imagino que se encaminará hacia una conversación de un acuerdo con todos los dirigentes. No creo que haya una disputa como para que se genere una elección interna, pero la verdad es que no lo sé. De cualquier manera, tiene absoluta legitimidad para pretender ser el presidente, el creador del espacio, ¿no? Y si te pregunto por la interna del PRO en Córdoba, porque hay una interna en ciernes del radicalismo y hay algunos radicales que tienen miedo de que Prunoto pueda llegar a jugar dentro de la interna radical. ¿La gente del PRO debería tener algún reparo o algún temor de que Javier Preto, a través de la gente que lo acompaña, pueda incidir dentro de la interna del PRO? ¿O no está en tus planes? Yo creo que no hay que tener, en la política no hay que tener temores, hay que tener más convicciones, digamos, ¿no? Yo me alejé del partido porque entendí que mi ciclo había concluido. No, no me sentí respetado después de haberle dedicado tantos años y tanto esfuerzo a la construcción de un partido que empezó prácticamente de cero, porque era una junta promotora. Y a mí me parece que los dirigentes, más allá de la talla, más allá de la influencia que uno tenga, no son descartables. Cuando vos construís una estructura partidaria y tenés gente que pone el hombro desde cero a lograr un partido con todos sus órganos funcionando, con gran cantidad de afiliación. En la última campaña para la renovación de autoridades, nosotros con nuestro sector, solamente el que se identifica conmigo, duplicamos la cantidad de afiliaciones. Es decir, hicimos un aporte muy importante al partido y no me pareció razonable este criterio de que parece ser que hay dirigentes que son muy útiles en alguna etapa y en otras son absolutamente descartables. No es por lo menos mi forma de trabajar en la política. Yo siempre creo que todo dirigente tiene su aporte para realizar. Después se evaluará cuál es más relevante o no, pero digamos, nunca se debe descartar a ningún dirigente que participa en la construcción de una organización partidaria que es a pulmón, que es destinando tiempo de ese dirigente para buscar candidatos a intendentes, a concejales, tribunos de cuentas, autoridades partidarias, discutiendo los principios y las banderas que uno lleva adelante con el espacio. Para mí eso tiene un enorme valor porque eso forma parte de la convicción de la gente que se involucra a participar en la política y se decide hacerlo en una estructura partidaria. No tiene precio porque se hace con mucho esfuerzo y absolutamente voluntario. Pero yo por eso digo, no hay que tener temores. Después no sé cómo será el futuro del partido en la discusión de las nuevas autoridades. A mí me parece que la gente lo que está esperando es que los políticos se pongan de acuerdo en todo, digamos, ¿no? Hasta para conducir una organización partidaria me parece que no hay tanto espacio como para forzar una elección interna con todo el desgaste que eso significa. Si bien forma parte de la democracia interna del partido, la gente espera que nos aboquemos a las soluciones de los problemas que hay en la vida diaria, ¿no? En una comuna, en un municipio, en la provincia, en lo que hace a los servicios que debemos esperar de una administración bien llevada, en las obras públicas. Déjame ir ahí, Javier. Vamos a meternos con estos últimos minutitos que nos quedan en un Dale. tema de gestión.
El Consejo Deliberante finalmente aprobó la creación del ente de fiscalización y control. Le costó mucho reunir la mayoría de 2/3 que exige la Carta Orgánica para la creación de entes autárquicos. Te queremos preguntar primero que le cuentes a la audiencia en qué consiste este ente y en qué radicó la dificultad de reunir esa mayoría. Sencillamente, ¿en qué consiste la diferencia? En tener una organización administrativa pública que reúne en una sola unidad de dirección las facultades de 5 o 6 secretarías que hoy, por las que hoy tenés que atravesar si querés autorizar un negocio mediano, grande o con una especialidad, una particularidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es que en un solo lugar y en una sola oportunidad vas a presentar los requisitos exigidos por las ordenanzas para habilitar un comercio. En ese mismo espacio, lugar, en esa organización, repartición pública, se va a analizar la documentación, se va a expedir y se va a autorizar cuando corresponda. Y en esa misma organización va a haber una sola unidad de criterio en la fiscalización y en el control posterior de un comercio habilitado. Todo eso significa celeridad, significa transparencia, reducir el margen de discrecionalidad, si querés, y unas mejores condiciones para fiscalizar y controlar toda actividad que deba ser autorizada por la administración. ¿Por qué se resistía a esto la oposición? Porque la discusión era más política que técnica, era un poco más política. Podemos estar años discutiendo si es un ente autárquico o si es una secretaría la herramienta jurídica para resolver el problema. Para mí, yo podría encontrar como administrador, como exintendente, como acostumbrado a manejar algunas reparticiones públicas, las dos figuras me hubieran permitido dar una solución. El intendente optó por la del ente autárquico, porque además hay un antecedente exitoso en Córdoba y además específicamente en las habilitaciones y control de los comercios en Buenos Aires, donde funcionan muy bien, lo que se fue a observar, a analizar y se tuvo en cuenta para esta decisión. Agencia Gubernamental de Control de Cava. Exactamente, pero lo más importante es la decisión política que tomó el intendente Pacerini. Eso es lo más importante. La decisión política de cambiar de sistema para concentrar, como decía, en una sola unidad de dirección todo el trámite, el tratamiento, la autorización y la fiscalización y el control. Eso va a ser el gran cambio de la administración. Lo demás siempre es discutible, si era esta herramienta o la otra, pero lo más importante es la decisión política, avanzar hacia un cambio en la administración de este servicio tan esencial y sensible al mismo tiempo, con el inversor, con el que genera trabajo y presta servicios en la ciudad, y creo que vamos a tener un ente que va a cambiar rotundamente esa historia poco feliz de la administración y donde seguramente tiene que ser mucho más sencillo, mucho más simple y más ágil poder instalar un negocio cuando está decidido a invertir para prestar un servicio. Javier, muchas gracias por venir a los estudios de Canal 10 a compartir esta conversación. Gracias, Felipe, por la invitación. Nosotros nos vamos al último corte y ya volvemos con la contratapa cultural a cargo de Raúl Dirti Ortiz. Ya venimos.